me tell you about my best friend. She's such a little hot mess. The dreaming all day of a way out. She's got to find her way back. Let me tell you about the neighbor. Drinking gin in the morning. Acabamos de escuchar All Right de la agrupación Milk Band. Esta mañana me acompañan aquí en el estudio de Agenda y Contexto Santiago López Guerrero, el vocalista, y Romichel Navarro Parra. Bienvenidos a los dos. Romichel, ¿cómo estás? Hola, ¿Cómo estás, muchas gracias, Santiago? Mariana. Muy bien, muchas gracias, aquí felices. Sí, a ver, Santiago, cuéntame, tú escribes la letra. ¿De qué trata All Right, este nuevo sencillo que están presentando? Pues mira, All Right la escribí en mis últimos semestres de la universidad y justo me di cuenta que como que todo el mundo va siguiendo un esquema y realmente no está haciendo lo que lo hace feliz, se podría decir, ¿no? Tengo que acabar mi carrera, pero yo en realidad me quiero dedicar a esto, pero ni modo, me la he hecho. O estás preocupado de qué voy a hacer en el futuro o cómo eran mis días anteriores. Y todo el tiempo siento que mucho te limita lo que va a decir la gente de ti. Si me salgo de la carrera que no me gusta ya en el último semestre, aunque no me guste, no, la gente va a empezar a hablar mal de mí, entonces mejor no lo hago. Entonces, pues, All Right es de cierta forma tratar de decir, haz lo que quieras hacer, lo que te guste, mientras tú te sientas feliz y cómodo, que te valga lo que la gente vaya a opinar de ti. Entonces, más que nada sobre eso. ¿Y cómo apuestan al indie rock? Milk Band, ¿cómo nace también? Si nos puedes decir, Romichel. Milk Band nace justo porque yo fui a un concierto de los Foo Fighters. Yo ya andaba buscando. No, Foo Fighters, obviamente somos fan. Yo ya estaba buscando banda, yo tocaba con mis tíos y con amigos en una banda de covers, pero yo quería hacer mi proyecto original. Entonces justo fui a un festival donde vi a los Foo Fighters y yo estaba en primera fila. Y Dave Grohl, te lo juro, yo sentí que me lo dijo a mí, se lo dijo un estadio, pero dijo como, vayan a sus casas y regresen y hagan una banda de rock. Se me quedó muy, muy marcado y al otro día que regresé a la escuela, a la universidad, hice mis pósters, ahí era una aplicación en mi celular, lo puse y justo Santiago, es una historia muy chistosa porque Santiago, él era solista. Él no buscaba banda ni nada, pero un día antes de ver el cartel vio una película que se llama Sing Street, que habla de unos niños ingleses que arman una banda de rock. Un día antes, entonces al otro día él se levanta y en la universidad ve mi cartel, me manda mensaje y nos vemos y aquí estamos 2 años después. ¡Guau! Vaya, o sea que realmente sí fue, digamos, un llamado, lanzaste una botella al mar, de algún modo con ese mensaje que pegaste en tu universidad y mira a quién Aquí le llegó estamos. Esta botella al mar y además una gran composición, All Right. ¿Cuántas canciones ya llevas escribiendo para Milk Band? ¿No? A partir Pues mira, de que se fusionaron ustedes. Para Milk ahorita hay varias canciones escritas, sin embargo grabadas ahorita tenemos 6 que ya están en todas las plataformas, las pueden escuchar. Y estas mismas 6 van a conformar nuestro nuevo EP, que está muy extraña la forma en la que está hecho, no es como el típico disco que sacas y ahí está todo nuevo. Más bien decidimos sacar primero cada sencillo como tal para darle la importancia y darle a cada uno pues su propio arte, que sea diferente cada uno. Y ahorita pues ya los vamos a consolidar en un disco para pues la gente que ya le guste y también para ya darle más formalidad al proyecto como tal, ¿no? Que ya tengas tu primer registro discográfico entero. No, decir. Maravilloso. Bueno, es un sueño para ustedes, me imagino que una vez que ya has tocado con este grupo, que un día, pues finalmente tú decidiste lanzar esta convocatoria, a partir de ese momento a ahora, ¿cuántas presentaciones llevan y cuál es la meta para ustedes al final del año? Ahorita ya hemos tocado en todos los venues de aquí de la Ciudad de México, que pues, famosos, populares, que era Caradura, Circuito, en el Multiforo, Bajo Circuito. En el Enjambre, bueno, participaron con Enjambre. También tocamos con Enjambre. Y le abrieron ustedes a Circa, guay. Sí, le abrimos a Circa, güey. Yo creo que ese ha sido el show que hasta ahorita a la fecha ha sido el mejor que hemos tenido. Sí. A mí personalmente y a nombre de toda la banda nos marcó muchísimo porque justo nos da como una idea de lo que podemos lograr si trabajamos y yo amé ese día. Claro. Entonces, a todos nos encantó y aparte yo soy fan de Circa Waves. Entonces, yo creo que sí, yo creo que ha sido el mejor show que hemos tenido. Oye, Santiago, ¿cómo apostar al indie rock? Porque dijiste, lo mío es indie rock. Pues mira, aquí viene algo curioso. Realmente, si te fuera honesto, no soy yo así de que de corazón, yo soy indie rock. La verdad te digo, yo estaba de solista en un proyecto mucho más acústico, era pues otro tipo, chance de tirándole un poco a country por ahí. Ajá, sí, sí. Era popero, esa realidad. Siempre, Britney hacia arriba. Pero, pues no sé, con este concepto también
yo siempre he sido muy flotante de que paso de un género, me encanta, te bailo un cumbión y de repente ya estoy en heavy metal, de repente te regreso un rock. Cuando conocí a Romichel, justo hablamos que queríamos hacer pues una banda de rock, se podría decir medio digerible, o sea, que fuera un indie rock más fácil que la gente que le gusta el pop pudiera escuchar, pero que no perdiera esa esencia del rock, que pues para mí lo importante en el rock es que sea música honesta, pues se podría decir orgánica, ¿no? Con instrumentos que lo que está en el disco tú lo puedes replicar en vivo. Y pues de ahí, esa fue la apuesta, hacer un rock padre, fácil de digerir por todo el mundo, y pues nos dimos cuenta que el indie rock le gusta a mucha gente y pues de ahí. Claro. Bueno, traes la camiseta de Ramones, obviamente, Así influyó es. en tu formación musical. Yo creo que sí, yo cuando me traumé por primera vez con una banda fueron los Ramones. Justo también Santi y el bajista también Alejandro, todos empezamos por el Rock Band o por Guitar Hero. Y justo yo me acuerdo de una canción de los Ramones y siempre la tocaba y pues sí, por eso la traigo aquí, Ramones. Bueno, algún día vamos a poder traer estas camisetas que digan Milk Band. Ya pueden hacerlo, pueden comprar nuestra merch en nuestras tocadas, estamos llevando y probablemente ya va a salir también en nuestra tienda digital, que todavía andamos trabajando en ella, pero pronto va a estar. Y sí, esperemos que en algunos años tengas una entrevista con alguien, mira una camiseta de Milk Band. Y que tú, Mariana, traigas tu playera. Pero yo encantada porque no me trajeron una, yo fascinada. ¿Dónde te podemos ir a ver próximamente? Vamos a estar el 8 de mayo en el Multiforo 246, si el coronavirus nos los permite en este momento. Sí. Y vamos a presentar nuestro disco, vamos a vender el EP físico, porque nos gusta, somos muy old times y nos gusta eso de recordar esos tiempos de que ibas, comprabas en la tienda de discos tu disco y tenías a la banda en la palma de tu mano, entonces lo vamos a hacer para los fans. Déjame detenerme en lo que acabas de decir. ¿Te tocó eso? Más que nada por mi hermano, porque Ajá. mi hermano es más grande que yo y justo ha influenciado mucho en mí, y él era así de que llegaba y mira, es el nuevo disco de Pearl Jam y lo veía y las figuras, las fotos. Y yo decía como, puedes tener como una parte de Pearl Jam o de cualquier banda que te guste en la palma de tu mano, y eso a mí me encanta. Entonces, yo creo que sí, me gusta mucho. Algo ¿Tú bonito. qué opinas, Mariana? No, mira, yo encantada de que la música esté en todas las plataformas digitales, pero evidentemente le tengo un gran cariño al vinil y a los formatos, incluso a esos cassettes ¿no? Sí. De los de antes, porque bueno, me tocó justamente tener a grandes músicos así en un cassette y pues esa cinta me la llevaba a todas partes y podíamos escuchar a Peter Gabriel, a quien tú quieras, A ¿no? los Ramones. A los Ramones, por supuesto, a Sid Vicious de ahí, o sea, eran otros tiempos y muy padre imagínate, digo padre, una palabra que ya los chicos de ahora ni siquiera Ahora saben es cool. qué es. Ahora es cool. cool. Flow, ¿no? También flow. está, o sea, flow. O sea, y ya además, está más moderna. mis sobrinos de Flow. 14 y 15 años, pues me dicen palabras en coreano, que no entiendo, pero sí, yo creo que hemos evolucionado y hay que aprender y rescatar de todo lo que estamos viviendo con la juventud, rescatar lo mejor, y qué delicia que vengan y que nos cuenten de estos proyectos maravillosos de música, así que ya lo sabe, usted puede entrar. ¿Cuál es la página de internet, mi querido? Nos pueden encontrar en Instagram, en todas las redes sociales, como @officialmilkband, en Spotify, Apple Music, Milk Band, y en cualquier lugar como Milk Band. Entonces, Y estén atentos que también vamos a estar anunciando otra vez, si nos lo permite el coronavirus, una gira nacional. Ya hay varias fechas que pues por el momento están confirmadas, a menos de que nos cancele el coronavirus. Entonces, Qué fuerte esto, ¿no? Qué fuerte, porque ya incluso se vendieron los boletos para el Vive Latino y todos los demás conciertos que hay, que es un agasajo cada año. está cañón, ¿no? O sea, se pudo esperar unos mesecitos, ya no Unos nos meses. afectaba, pero no, dijo, justo en su cuando- gira sí, llegamos en en ese su gira mes. nacional, Sí, ese día va a sí, estar sí. el coronavirus a todo. Entonces, Pero sí. ni modo, esperemos No, por podamos favor. tocar. No. ¿Cuándo empieza la gira exactamente? La gira empieza la La próxima semana. De hecho, en teoría, en tocamos- Guadalajara. Estamos en un festival en Guadalajara, entonces estamos cruzando los dedos para que se pueda hacer. Ay, Sí. Dios mío. Bueno, hay un cálculo matemático del profesor Gustavo Cruz de la Universidad Nacional Autónoma de México. Él pertenece al Instituto de Investigaciones de Matemáticas Aplicadas y justamente había hecho un cálculo de los días 20 al 30 en el que se podría pues ya registrar un brote aquí en México. Por fortuna no hemos tenido en una epidemia niveles como los que se han visto en China o en Italia, pero hay que estar al pendiente, lavarse bien las manos, etcétera. Vamos a seguir con ustedes, por supuesto, a seguirlos también. Claro que sí. Muchísimas gracias. por Mientras favor. no se cancele, vamos a Claro estar ahí que no. presentes y Me parece escuchando perfecto. precisamente el nuevo sencillo, All Right.
y todas las demás letras que vayas a hacer. Me parece. Muchísimas perfecto. gracias. Muchas gracias. Yo les agradezco muchísimo que hayan venido esta mañana. Rápidamente, entonces, antes de que nos vayamos, ¿cuáles son sus próximas presentaciones? Nuestra próxima presentación aquí en Ciudad de México es el 8 de mayo en el Multiforo 246. Vamos a estar la próxima semana en Puebla y Guadalajara. Y ahí en nuestras redes, @officialmilkbath, está toda la gira que esperemos se haga. Esperemos que Así pueda. es, totalmente. Pues yo les agradezco muchísimo su valiosa presencia esta mañana. A Santiago López Guerrero, Muchas el gracias. vocalista, y a Romichel Navarro Parra. Ellos son parte de esta agrupación que se llama Milk Band. Ya los hemos sí. tenido y vamos a seguir con ellos. Bueno, pues vámonos a la pausa, vámonos con los temas que a usted y a mí nos importa. Ya llegó Federico Campbell Peña. ¿Qué nos trae ahora? Quédese, ya volvemos.